Evangelio de hoy domingo 30 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 3 11 al 32. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas nos presenta una de las parábolas más conmovedoras y profundas de toda la Escritura, la del Hijo Pródigo. Esta parábola no es solo una historia de redención y misericordia, sino una revelación del amor incondicional del Padre Celestial, que siempre espera el regreso de sus hijos, a través de sus personajes y sus simbolismos. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás, desafiándonos a comprender la verdadera esencia del perdón y de la conversión. La parábola inicia con una introducción donde Jesús, al ver que los fariseos y los escribas murmuraban contra él,
Por recibir a los pecadores, decide contarles 3 parábolas sobre la misericordia divina. Entre ellas, la del hijo pródigo destaca por la profundidad emocional y espiritual que encierra. Jesús no solo relata una historia de un hijo rebelde, sino que nos muestra el corazón de un padre amoroso que, contra toda lógica humana, espera con ansias el regreso de su hijo perdido. El relato nos presenta a un joven que, cegado por su deseo de independencia, le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Este acto no solo refleja ingratitud, sino que en la cultura judía era equivalente a desear la muerte del padre, pues la herencia se repartía solo después de su fallecimiento. Aún así, el padre accede a su petición, respetando su libertad y dejándolo partir, a pesar del dolor que esto le causaba. El hijo menor, una vez en tierras lejanas, malgasta toda su fortuna en una vida desordenada, llena de placeres efímeros y excesos. No piensa en el futuro ni en las consecuencias de sus actos. Su afán de autosuficiencia lo lleva a tocar fondo cuando, tras haber gastado todo, una gran hambruna azota el país donde se encontraba. En su desesperación, termina trabajando en una condición humillante, cuidando cerdos, animales impuros para los judíos, lo que simboliza el nivel de degradación al que había llegado. En medio de su miseria, el joven recapacita y reconoce su error. Se da cuenta de que hasta los jornaleros en la casa de su padre tienen pan de sobra, mientras que él muere de hambre. Esta toma de conciencia marca el primer paso de su conversión. La humildad de reconocer su pecado y la necesidad de regresar. Sin embargo, su idea de volver no es motivada solo por el amor al Padre, sino por la necesidad de sobrevivir. Aún así, se prepara para pedir perdón y renunciar a su dignidad de hijo, con tal de ser acogido como un simple trabajador. El regreso del hijo es uno de los momentos más emotivos de la parábola. Mientras aún estaba lejos, su padre lo ve y corre hacia él. Aquí se revela la imagen más bella de Dios, un padre que no espera impasible, sino que corre al encuentro de su hijo. En la cultura de la época, un anciano corriendo era algo impensable, pues no era digno de su edad ni de su posición. Sin embargo, el amor del padre rompe con toda norma social, y nos muestra que para Dios lo más importante es el regreso de su hijo amado. El hijo empieza su discurso de arrepentimiento, pero el padre ni siquiera lo deja terminar. En lugar de imponerle castigos o reproches, manda a sus sirvientes a vestirlo con la mejor túnica, colocarle un anillo y calzar sus pies, símbolos de restauración total de su dignidad. Luego, ordena preparar un gran banquete para celebrar su regreso. Este gesto nos muestra que la misericordia de Dios no tiene límites y que, cuando alguien se arrepiente sinceramente, Dios lo recibe con gozo y sin condiciones. Sin embargo, la parábola no termina con esta escena de reconciliación. Jesús introduce un nuevo personaje, el hijo mayor, quien al enterarse de la fiesta en honor a su hermano, se llena de enojo y se niega a entrar en la casa. Este hijo representa a los fariseos y a todos aquellos que, creyéndose justos, se resisten a aceptar la misericordia de Dios para los pecadores. Su reacción es una muestra de orgullo y resentimiento, pues considera injusto que su hermano reciba tanto amor después de haber desperdiciado su herencia. El padre, con la misma paciencia y ternura con la que recibió al hijo menor, sale a encontrarse con el mayor e intenta hacerlo comprender la alegría del perdón. Le recuerda que siempre ha estado con él y que todo lo suyo también le pertenece.
pero que era necesario celebrar porque su hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Este es el mensaje central de la parábola. Dios no solo quiere que regresemos a Él cuando caemos, sino que también aprendamos a alegrarnos por la salvación de los demás. El Evangelio nos deja con una pregunta abierta. ¿Entrará el hijo mayor a la fiesta? Jesús no responde. Porque la decisión depende de cada uno de nosotros. Podemos elegir ser como el hijo menor y regresar con humildad. O como el hijo mayor y quedarnos fuera por nuestro orgullo. La parábola nos desafía a revisar nuestra actitud ante el perdón y la misericordia. Tanto cuando somos los que necesitan ser perdonados como cuando debemos perdonar. Este pasaje nos enseña que la conversión es un camino personal, pero también comunitario. No basta con que uno solo se arrepienta. La verdadera reconciliación ocurre cuando toda la comunidad se alegra por el regreso del perdido. En una sociedad donde a menudo se juzga y se condena con facilidad. La invitación de Jesús es a romper con esa mentalidad y adoptar la mirada amorosa del Padre. A través de esta historia, Jesús nos muestra que Dios nunca se cansa de esperar nuestro regreso. Sin importar cuán lejos hayamos ido. No hay pecado tan grande que pueda superar el amor y la misericordia divina. Nos toca a nosotros decidir si queremos aceptar ese abrazo o seguir creyendo que no lo necesitamos. Esta parábola nos interpela a examinar nuestro corazón. Y a preguntarnos si estamos realmente viviendo la misericordia que Dios nos ofrece. ¿Somos capaces de perdonar a quienes nos han herido? Nos alegramos cuando alguien cambia su vida y regresa a Dios. Nos sentimos superiores a los demás por nuestra aparente rectitud. Estas preguntas nos ayudan a identificar en qué parte de la historia nos encontramos. El mensaje final de Jesús es claro. El amor de Dios es infinito, pero también es un llamado a transformar nuestra manera de vivir. No podemos recibir su amor y seguir siendo los mismos. La verdadera conversión nos lleva a vivir de manera diferente. Amando como Él nos ama y perdonando como Él nos perdona. El regreso del hijo menor no solo es un acto de arrepentimiento personal, sino que también simboliza el movimiento del alma humana hacia Dios. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos alejamos de la casa del Padre, buscando independencia y placer en un mundo que promete mucho pero cumple poco. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestra fragilidad y miseria, el anhelo por el hogar paterno se despierta en nuestro interior. Este regreso no es una simple vuelta física, sino un retorno espiritual. Una conversión profunda, que nace desde la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Es aquí donde se cumple la promesa divina de que, sin importar cuán lejos hayamos llegado en nuestro extravío, el amor del Padre siempre nos espera con los brazos abiertos. El abrazo del Padre al Hijo pródigo es la imagen perfecta de la misericordia de Dios. En lugar de esperar una confesión completa, o una serie de pruebas para demostrar su arrepentimiento, el Padre corre hacia él, lo cubre de besos y ordena que lo vistan con las mejores ropas. Este gesto rompe con cualquier expectativa humana de justicia y nos revela la lógica divina, que no se basa en la retribución, sino en el amor gratuito. En un mundo donde muchas veces se exige que las personas paguen por sus errores, Dios nos enseña que su amor no tiene condiciones ni límites. La túnica nueva, el anillo y las sandalias son signos de restauración total. El Hijo no es tratado como un siervo ni un mendigo, sino como un heredero legítimo que ha sido plenamente restituido a su dignidad. La reacción del hermano mayor nos interpela de manera directa.
Él representa a todos aquellos que, sin haberse alejado físicamente de la casa del Padre, han endurecido su corazón con el resentimiento y la falta de amor. Su obediencia no nace del amor sino de una mentalidad de esclavo, que espera una recompensa por su esfuerzo. Cuando ve la celebración por el regreso de su hermano, su enojo lo consume porque siente que la justicia ha sido violada. En su mentalidad, la gracia del Padre parece injusta, pues no comprende que el amor no se mide con méritos, sino con la generosidad infinita de Dios. Esta actitud es un peligro para nuestra vida espiritual, pues nos puede llevar a vivir la fe de manera mecánica y sin alegría, olvidando que lo más importante no es la recompensa, sino la relación amorosa con el Padre. El diálogo del Padre con el Hijo mayor es crucial, pues nos muestra que tanto el que se aleja en pecado, como el que permanece sin amor necesitan conversión. El Padre no rechaza al Hijo mayor, sino que lo invita a compartir su alegría. Su mensaje es claro: todo lo mío es tuyo. Una frase que debería resonar en el corazón de todo creyente. Dios no nos trata como empleados que deben ganarse su sustento, sino como hijos que tienen libre acceso a su herencia. Sin embargo, muchas veces nos comportamos como si la gracia de Dios fuera limitada, como si su amor fuera algo que debemos competir para obtener. Esta mentalidad de escasez es lo que nos impide experimentar la plenitud de la vida cristiana, pues nos hace olvidar que Dios no se cansa de dar y que su misericordia es infinita para todos. La celebración del Padre en la parábola es un eco de la alegría del cielo cuando un pecador se convierte. Este banquete es imagen del reino de Dios, donde los que eran considerados indignos son recibidos con honores y restaurados completamente. Cada vez que un alma regresa a Dios, hay una fiesta en el cielo, pues se cumple el propósito divino de salvación. Esta enseñanza nos debería motivar a ser instrumentos de reconciliación y a acoger con amor a quienes buscan una nueva oportunidad en la fe. La Iglesia, como reflejo del amor del Padre, debe ser un lugar de acogida y no de exclusión. Un espacio donde la misericordia sea el centro, y donde todos puedan experimentar la alegría del Evangelio. En última instancia, esta parábola es un llamado a comprender el verdadero rostro de Dios. No es un juez implacable que castiga sin piedad, ni un patrón que mide a sus siervos por su productividad. Es un Padre amoroso, que sale al encuentro de sus hijos, que llora por ellos cuando se pierden y que se alegra inmensamente cuando regresan. Su amor no sigue la lógica humana de merecimiento, sino que se derrama gratuitamente sobre todos. Nos toca a nosotros decidir si queremos entrar en la alegría del Padre, si estamos dispuestos a abrazar su misericordia y a compartirla con los demás, o si preferimos quedarnos fuera, consumidos por la amargura y el juicio. La elección es nuestra, pero la invitación siempre está abierta. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.